Muy bien, ahora sí. La sesión de hoy, dije, está centrada en la segunda parte del folleto. Me dicen si se observa. Sí se observa, profe. Si se Se observa mira, muy bien. profe. Sí se mira. Sí, El profe. tema, Sí, gracias, profe. el tema que vamos a dialogar es figuras literarias. Pregunto, ¿cuál cree usted que es la diferencia entre leer el periódico y leer literatura? De que el periódico está hablando de cosas reales y la literatura de cosas como, por ejemplo, falsas. ¿Seguros que toda la literatura trae sucesos inventados? No, Profe, a lo mejor. Diga. así como el periódico da información de accidentes y todo eso, y la literatura es algo que es como que, no sé, como algo que es como un suceso más o menos que no es tan real. Bueno, depende del tipo de literatura, porque si usted está leyendo literatura histórica, sí es real, sí ocurrió. La diferencia entre leer el periódico y leer literatura consiste en que hay que leer el periódico una vez, por lo menos para los primeros párrafos. En cambio, para leer literatura hay que leer varias veces para saber qué dice y cómo lo dice. El periódico, con una vez que usted lo lea, es suficiente para leer literatura, y para poder entender la literatura es importante que lo haga varias veces y con ello entender qué dice y cómo lo dice. El libro que ustedes están leyendo, que se llama James o James o Jaime, como usted quiera decirle, y el melocotón gigante, usted tendría que leerlo varias veces, el libro, para saber qué dice y cómo lo dice. Esto no implica que no entienda usted a la primera vez que lo leyó, pero es importante que lo lea varias veces. Hay compañeros de ustedes que ni siquiera una vez leen el libro. Imagínense, ni siquiera una vez. Cuando se recomienda que usted lea varias veces un libro. El periódico es para informar, como decía Edgar, hay eh, noticias de accidentes o buenas noticias que pueden ser que se ganó alguien algún premio o qué sé yo. Mientras que la literatura es para crear un juego entre el escritor y el lector. La literatura es para que usted que está leyendo se transfiera al lugar que está describiendo el autor del libro por medio de esos sucesos. Bueno, y en literatura tenemos que existen mecanismos utilizados en el lenguaje y especialmente en el lenguaje literario. Y estos mecanismos nos sirven para dar mayor expresividad y que con esta mayor expresividad podamos llamar la atención del lector. Cuando alguien escribe una novela, escribe una poesía, escribe un cuento, lo hace con la finalidad de llamar la atención del lector, porque entonces no tendría sentido escribir. Pero él ya vio. Alguien tiene abierto un micrófono ahí, perdonen que no observo aquí quién es. El Cristian Morales, profe. Pero es que a mí no me aparece el... Ahora sí ya. Bueno, seguimos. Entonces, esos mecanismos se llaman géneros. Mecanismos de la propia expresión literaria. Les vamos a llamar géneros. Capaz, Existen,
De nuevo hay un micrófono abierto. Voy a dejar de compartir para poder ver quién es. Pues todos están cerrados. Bueno, seguimos. Vamos a iniciar hablando del género lírico. El género lírico expresa sentimientos y frecuentemente suele estar escrito en verso. Cuando usted escribe o lee poesía, está haciendo uso del mecanismo del lenguaje literario denominado género lírico. Cabe resaltar que el género lírico fue considerado como la única fuente de literatura en la época antigua. Los filósofos griegos y los grandes pensadores romanos, ellos determinaron que la única literatura aceptada y existente en la época era la poesía, y que de la poesía se llevaba al teatro. Alguien está entrando con un montón de ceros. Yo les he pedido que por favor se identifiquen, pero vamos a esperar a que entre esa persona. A quien acaba de ingresar, por favor renombrarse. No sabemos quién es. Profe, solo tiene una P. Una P y un montón de ceros. A quien acaba de ingresar, por favor renombrarse. O tendré que expulsarlo de la sesión entonces. Ah, bueno, ahí ya cambió. Seguimos entonces. Decíamos que el primero de los géneros que vamos a platicar es el lírico, que tiene que ver con la poesía, con la... Como dije anteriormente, solamente la lírica era constituida literatura, nada más. En nuestro tiempo las cosas han cambiado mucho. El segundo género literario es el narrativo. En el género narrativo siempre hay alguien que explica una historia y que para explicar esa historia va a usar personajes. Cada vez que usted lee una novela, todas las novelas que hemos leído pertenecen al género narrativo, todas, porque en todas ha habido un narrador que emplea personajes para contarnos lo que ocurre. En el libro que están leyendo ahorita, dígame el nombre de un personaje que no sea James. El del 100 pies. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más hay ahí? ¿Qué más aparece? La La mariquita, la araña, ¿Ah? Sano. Altamontes. Bueno, ahí estamos, ya. O sea, eso quiere decir que sí han leído algo. Pues bueno, estos son personajes que el narrador está usando para contarnos la historia. Y por último vamos a hablar del género dramático, el que tiene que ver con las representaciones teatrales, donde hay un diálogo y las personas pues llevan ese diálogo al escenario. Como dije, hace muchos años el género dramático y el narrativo no existían, solamente el lírico. Y el lírico era la literatura, nada más. En nuestro tiempo ya existe esa clasificación. Dentro de estos géneros vamos a resaltar algunos elementos. Por ejemplo, la oda, que tiene que ver con la reflexión del poeta sobre una emoción. Égloga, que tiene que ver con los poemas que eran escritos quizá en la época de los reyes, cuando habían pastores de ovejas. Y los pastores de ovejas se enamoraban. Si ustedes se recuerdan de Santiago, del libro El alquimista, pues si Santiago hubiese escrito algún poema, su poema dedicado a alguna muchacha, pues hubiese pertenecido al lenguaje literario égloga. Elegía. La elegía es un poema que expresa el dolor de una pérdida. Las personas que escriben un poema
Bueno, frecuentemente ya no hay elegías, pero hace muchos años las personas cuando perdían a un ser querido le escribían un poema. Sátira, también habían sátiras, sobre todo en contra de los reyes, que los poemas de sátira son de tipo de burla y que censuran a los vicios. Por ejemplo, si el rey andaba pidiendo mucho tributo, las personas que escribían lo catalogaban como un ladrón, entonces escribían poemas en relación a ello. Jarcha, poema amoroso breve que proviene del árabe. Villancico. Los villancicos todavía son populares en nuestro tiempo, sobre todo en la época navideña. Pues esos son poemas amorosos tradicionales, sobre todo que en nuestro medio le han dado un tinte más religioso, de amor o veneración hacia una deidad, los villancicos. Y las canciones, que son poemas breves, amorosos, que incluyen música. Bueno, me refiero a las canciones de verdad, no al reggaetón que muchos escuchan en esta época, que no tienen nada que ver con ser música. Es unas letras que la verdad es que dan más pena que otra cosa. Pero cada quien tiene sus gustos. Pero las canciones, frecuentemente las que escuchaban nuestros abuelos o nuestros padres, esas canciones sí eran poemas amorosos, a los que solamente les agregaron música. Para la gente que profesa alguna doctrina religiosa, pues esas canciones también son poemas amorosos musicalizados, solamente que dedicados a Dios. Como dije, hay de canciones a canciones. Cada vez que usted escuche una canción de reggaetón actual que no tiene nada de amoroso, sino que son más ofensivas, son más con tintes sexuales, esas canciones no son poemas, para nada, de verdad, para nada. Pero como dije, cada quien escucha lo que desea escuchar. Solo Entonces, 29 estudiantes hay después de 50 estudiantes. pues están los que quieren estar. Bueno, yo quiero aprovechar a quienes están conectados. Ayer tuvimos reunión en la escuela y bueno, mejor doy después la información. Figuras literarias. Dentro de las figuras, ¿qué son las figuras literarias? Son recursos que proporcionan cierto estilo que regularmente son usados por poetas para transformar el lenguaje común, la forma de hablar comúnmente de nosotros, en algo artísticamente elaborado. Por ejemplo, entre las figuras literarias tenemos a la metáfora. Y la metáfora no es más que la semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes sin mencionarlas explícitamente. Jesucristo usaba mucho metáforas. Él casi todos sus sermones los llevó a cabo a través de metáforas. Y más adelante ya tengo algunos ejemplos de metáforas. Ahorita solo estoy viendo de manera ampliada las figuras literarias que nos van a servir para responder nuestro folleto. El símil no es más que exagerar. Y esa exageración viene relacionada con una comparación. Y en el símil usamos el cómo. O sea, usted me va a decir, pero es que aquí dijo que era una comparación en la metáfora. Comparar. Bueno, aquí hacemos una comparación, pero no usamos ningún nexo. Por ejemplo, tus ojos son dos luceros que alumbran mi sendero. Está comparando a los ojos de una persona con luminarias. Pueden ser estrellas o pueden ser pues focos. Son dos luceros que alumbran mi sendero, que alumbran mi camino. Tus ojos son dos luceros que alumbran mi camino.
Pero si en lugar de hacerlo metafóricamente lo hago a través del símil, quedaría: tus ojos son como dos luceros que alumbran mi sendero. Si usted se percata, entre estas dos comparaciones usé un nexo que dice cómo. El símil, al igual que la metáfora, va a hacer comparaciones, pero el símil lleva un nexo, lleva una palabra que me dice siempre, bueno, frecuentemente usamos el cómo, o usamos el tal cual, o cual nada más, cual. Pero ese es el nexo que necesita el símil para hacer la comparación, mientras que la metáfora no necesita ningún nexo para hacer la comparación. Repito los dos ejemplos. Metáfora: tus ojos son dos senderos que alumbran tus ojos son dos luceros que alumbran mi sendero. Ese es el ejemplo metafórico. Pero cuando lo paso al símil, diría: tus ojos son como dos luceros que alumbran mi sendero. Esa es la diferencia entre estas dos figuras literarias. Ahora, la aliteración consiste en la repetición de un mismo sonido o sonidos similares sobre... Disculpen, ¡Véngase, hombre! alguien tiene activo su micrófono y nos está gritando ahí. Edgar. Edgar Donaldson. Bueno, decía, la aliteración no es más que la repetición de sonidos comunes en un texto, en una estrofa, sonidos comunes. Cuando dé el ejemplo de aliteración se van a percatar de cómo se da esa repetición de sonidos. ¿Quién me quería preguntar algo ahí? Soy yo, profe, es que no agarraba la señal que mi mamá está compartiendo, le estaba diciendo que señora. Ah, sí, pero no active su micrófono porque nos interrumpe. Perdón, profe. Muy bien, la analogía a nosotros o al escritor, o el escritor emplea la analogía para establecer una relación de semejanzas entre dos ideas o dos conceptos. Y esa semejanza va a ser de manera simple y de manera concreta. Y a través de ella se va a transmitir una idea nueva que va a partir de esas dos ideas que dije, estamos haciendo semejanzas. Diga. ¿Quién me habló? Bueno. La reiteración consiste en repetir una palabra o repetir varias palabras al comienzo de una frase o al comienzo de un verso. Y la idea de hacer esa repetición es hacer evidenciar o resaltar lo que queremos remarcar, lo que queremos, el mensaje que queremos que quede claro. Bueno, ya voy a llegar a los ejemplos y vamos a hablar de más figuras literarias. Empezamos con la antítesis. Asociación entre palabras de significado opuesto. Dicho de otra manera, decir algo contrario en un mismo verso, en una misma línea. La antítesis en esta estrofa ocurre aquí. Profe, ¿Sí? no se observa nada. ¿Y ahora? Ya, profe, gracias. Bueno, como dije, la antítesis es asociar palabras opuestas, palabras que tienen significados contrarios. Puede ser en un verso, puede ser en una línea, o puede ser en una estrofa. En esta estrofa, en la parte que dice, el amor es ese infierno que nos da la salvación, esa es la antítesis. Recuérdese usted que esta figura literaria es empleada por el escritor para llamar nuestra atención. No siempre es verídico, pero el sonido que provoca que haya dos palabras de significados opuestos, eso es lo que llama nuestra atención.
Más ejemplos de antítesis. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Rubén Darío. Otra antítesis. Yo velo cuando tú duermes, yo lloro cuando tú cantas. Miguel de Cervantes y Saavedra. Si alguien no me está entendiendo, por favor deténgame, pregunte, porque para eso es la sesión. Metáfora. Ya habíamos hablado al inicio de que la metáfora es una figura literaria empleada para hacer comparaciones. Desplazamiento del significado a causa de una relación de analogía o semejanza consiste en identificar dos términos entre los cuales existe alguna semejanza. Uno de los términos es literal y el otro se usa en sentido figurado. Por ejemplo, bueno, antes del ejemplo quiero aclararles que la metáfora va siempre a comparar un objeto real. Por ejemplo, como les dije hace un rato, tus ojos, está hablando literalmente de los ojos de la persona. Tus ojos son dos luceros que alumbran mi sendero. Al decir dos luceros que alumbran mi sendero, queda en lenguaje figurado. Porque no específicamente, si usted le dice eso a su mamá, no específicamente va a estar su mamá alumbrándole el camino con la vista. Eso es figurado. Pero al hablar, al inicio, decir tus ojos, está hablando literalmente de los ojos de esa persona. La gran fuerza poética de la metáfora reside en su capacidad de multiplicar de forma ilimitada el significado normal. Al decir que los ojos son luceros, estamos multiplicando el significado del ojo. De modo que pueden llegar a describir hasta lo desconocido, a través de una metáfora. Se puede describir la muerte, la felicidad, el miedo, etc. Que en definitiva constituye la gran aspiración del arte. Ahora sí, otros ejemplos. Todas las cosas, o todas las casas, perdón, todas, oigan bien esto, a mí me llamó la atención cuando lo encontré porque la comparación que hace Miguel Hernández entre las casas y los ojos es bastante interesante. Todas las casas son ojos que resplandecen y acechan. Todas las casas son bocas que escupen, muerden y besan. Todas las casas son brazos que se empujan y estrechan. Cuando nosotros queremos comprender el significado de lo que Miguel Hernández estableció, llegamos a la conclusión de que lo que aprendemos en nuestra casa es lo que reflejamos afuera. Si en mi casa hablan palabras obscenas, yo en la calle voy a ser mal hablado. Así de simple. Por eso decimos que son ojos que resplandecen y acechan. Sale a la luz lo que aprendemos en casa. Todas las casas son bocas que escupen, muerden y besan. ¿Cómo se comporta usted fuera de su casa? ¿Usted es peleonero? ¿Es envidioso? ¿O es una persona que comparte? ¿Una persona misericordiosa? ¿Cómo es en su casa? Entonces, su casa es una boca. Que en su casa usted aprende a escupir y a morder o aprende a besar. Todas las casas son brazos que se empujan y estrechan. ¿Usted en casa aprendió a abrazar a las personas, a dar cariño o aprendió a alejar a las personas? ¿Qué aprende usted en casa? Si usted empuja es porque no quiere estar cerca de alguien. Si usted estrecha es porque abraza a alguien. A eso hace referencia Miguel Hernández en esta estrofa. Es una metáfora, él está haciendo una comparación de que todo lo que sucede en nuestra casa se refleja en nuestra forma de vivir. Se refleja en nuestra actitud. Seguimos. Hipérbole. Se trata de hacer una exageración de la realidad. Y hay gente que dice: tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Es imposible que pueda dolernos el aliento. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. O hay una canción secular que dice:
te lloré todo un río. Eso es una exageración. Niégame el pan, el aire, la luz, la primavera, pero tu risa nunca, porque me moriría. ¿Usted se muere si una persona no le sonríe? No, no se va a morir. Literalmente no. Pero poéticamente, Pablo Neruda escribió esa estrofa. Y esta hipérbole fue escrita o dedicada a un rey que decía que era así un hombre a una nariz pegado, porque era tan grande su nariz que el escritor Francisco de Quevedo escribió que era un hombre a una nariz pegado. Está haciendo exageración. Como Pinocho, exactamente. Entonces podríamos decir, era un niño pegado a una nariz. Pinocho. Estamos exagerando algo. Hipérbole. Que no se les olvide. Hipérboles es exageración. El símil. Dos términos presentes en el texto se someten a comparación. Aquí no se desplaza el significado como en la metáfora. Aquí no hay significado figurado. Aquí son literales. Le dije que iba a besarla. Bajó, serena los ojos, y me ofreció sus mejillas como quien pierde un tesoro. O sea que el escritor Juan Ramón Jiménez está diciendo que cuando él besa a la muchacha en la mejilla, ella se siente, pues no sé, sonrojada, se siente, como coloquialmente decimos nosotros, chiviada, como quien pierde un tesoro. Los días amanecen como antorchas moribundas. Cuando usted ve el amanecer, se percata de que regularmente salen celajes entre amarillos, anaranjados y rojos. Y Francisco de Villalón hace la comparación de esos colores en el cielo como antorchas que se están apagando. Pero aquí está literal el significado. Amanece el día, usted comprende cuándo amanece un día. Y comprende que es una antorcha moribunda, una antorcha que se está apagando. Aquí el significado no es figurado como en la metáfora. Aquí el significado es literal. La personificación. Esta figura literaria es muy usada en las fábulas. Muy usada en las fábulas. Sí, en varios cuentos, por supuesto. Puede ser usado en novelas también, pero el uso estrella de la personificación ocurre en las fábulas. Porque en las fábulas hablan los animales, habla el árbol, puede hablar una casa, puede hablar el río, a lo que al escritor se le ocurra. Le da características humanas o características de persona a los objetos inanimados o a los animales o a las plantas. Por eso se llama personificación. Atribuciones de cualidades o acciones y estados propios de los seres humanos a animales u objetos. Sus hojas ya se han cansado de aguantar el frío invierno. ¿Se cansan las hojas? ¿Se cansarán las hojas? No. No, pero en este verso el escritor le está dando características humanas a las hojas que se cansan. Seguimos. La basura baila por las calles de la ciudad. ¿Baila la basura? No, No. Pero solo es basura. como le está dando una característica humana, porque cuando hay basura en el suelo y sopla el aire, empieza a crear como remolinos pequeños. Entonces el escritor hizo esa representación poética sobre la basura. El sauce lloraba al verla pasar. Un árbol lloraba cuando pasaba ella. ¿Lloran los árboles? No, No. Pero le estamos dando características de personas. Las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía. ¿Pueden ver las estrellas y puede sonreír la ciudad? No. No. Pero si usted lee esos versos, se entiende muy bien. Se entienden muy bien. profe, ¿Sí?
Ese donde dice el sauce lloraba al verla pasar, creo que la tenemos, no sé, en un libro de tercer grado o cuarto grado. Ah, sí, interesante. Sí. Muy bien. ¿Alguien más quería participar? ¿Nadie? Bueno. El silencio es profundo y reina en el llanto. ¿Tendrá profundidad el silencio? ¿Podrá reinar el silencio? No. Humanamente no, pero poéticamente sí. Con mi llorar, las piedras se enternecen. O sea que cuando usted llora, hasta las piedras se ponen tristes. A eso hace referencia el autor. Y las piedras no pueden ponerse tristes. Pero poéticamente podemos darle propiedades o atribuciones o cualidades de las personas. Otoño, joven andaluz de ojos ardientes y cabellos áureos. En Guatemala no tenemos la estación de otoño, que es cuando los árboles botan sus hojas y que regularmente la mayoría de hojas son de color naranja o de color amarillo, pero el autor dice que es un joven de Andalucía, el otoño. Juan Ramón Jiménez escribió esta estrofa de uno de sus poemas, lo extraje porque me pareció muy atinado, sobre todo porque estamos platicando sobre figuras literarias y está enfocado un poco más a poesía. El epíteto. Utilización de adjetivo innecesario que subraya o destaca una casualidad que le es propia al nombre al que acompaña. Hacer un adjetivo que no es necesario para destacar las cualidades de ese sustantivo que está acompañando. Por ejemplo, ¿cuál queda el blanco lirio cuando pierde? El lirio es blanco. Entonces está usando un adjetivo que no es necesario, pero poéticamente sí puede ser empleado. Ahora, si usted escribiera blanco lirio comúnmente, se le tomaría como una falta ortográfica, pero en la poesía muchas de las condenas ortográficas son permitidas. Muchas. Su dulce vida entre la hierba verde. ¿De qué color es la hierba? Verde. Entonces el verde no es necesario, pero poéticamente sí. Garcilaso de la Vega. Metonimia. En la metonimia lo que sucede es la sustitución de un término por otro que está en relación próxima a él. Por ejemplo, las canas merecen respeto. O sea, esa relación que le hacen a las canas, hay personas, hay padres de que le dicen a sus hijos, por favor, respetad porque las canas merecen respeto. O sea, no es la persona la que merece respeto, sino las canas. Pero es una relación que están haciendo con que alguien que tiene canas es porque tiene conocimiento, es porque tiene sabiduría y por eso se le debe respetar. Pero a esta figura literaria se le conoce con el nombre de metonimia. O sea, se respetan las canas, no a la persona, según esta figura literaria. He comprado un Picasso. En lugar de decir, he comprado una pintura de Picasso. No, hace referencia a que ha comprado un Picasso. El acero, los bronces. El acero, los bronces. En muchas películas de peleas, de guerra entre pueblos de la época medieval, cuando usaban una armadura, caballos y espadas, muchos dicen, el caballero debe forjar su acero y portarlo con honor. Pero al decir el acero, hace referencia a la espada. Pero
en poesía y en literatura es permitido y es entendible que cuando se habla de este tipo de sucesos, el acero hace referencia a las espadas. El primer violín de la orquesta. No se dice Jacobo, que es el violinista número 1. No, se dice el primer violín. Ahí estamos haciendo sustitución del instrumento por quien lo está ejecutando. Tomamos unas copas. Cuando alguien dice tomamos unas copas, está haciendo referencia al envase, no al contenido. El continente, no al contenido. Se tomó unas copas o se pasó de copas, dicen. Nosotros entendemos que se emboló, pero no se emboló por las copas, se emboló por el contenido. Pero es aceptable que alguien diga se pasó de copas, porque está haciendo uso de una figura literaria llamada metonimia. Sinécdoque, la utilización de un término de significación más amplia en lugar de otro de significación más restringida, o al revés, parecida a la figura que acabamos de platicar. Vimos las velas llegar a lo lejos, en lugar de decir que vieron los barcos. Vimos las velas. Acaba de cumplir 80 primaveras, en lugar de decir que acaba de cumplir 80 años. Cuando alguna señorita cumple 15 años, dicen es que hoy cumple sus 15 primaveras, en lugar de decir que cumple 15 años. La ciudad se volcó a las calles a reclamar. Cada vez que en Guatemala no estamos de acuerdo con el presidente, la ciudad se volca a las calles o se vuelca a las calles a reclamar. Pero, ¿la ciudad la que se vuelca o son los ciudadanos? Son los ciudadanos, son las personas. Pero cuando nos dicen la ciudad se volcó a las calles a reclamar, nos hacemos a la idea de que son las personas. Paradoja. Conciliación de realidades aparentemente contrapuestas, aunque en el fondo no son contrapuestas. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. María Teresa de Calcuta. Vivo sin vivir en mí. Vive sin pensar en ella. Y tan alta vida espero que muero porque no muero. Bueno, aplicado a muchas personas que por alguna razón se graduaron de la universidad, de cualquier título, y esperan tan alta vida, tener un trabajo y ganar muchísimo dinero, pero en lo que esperan no tienen trabajo y no tienen que comer. Entonces, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Alabar o las riquezas lo hacen más pobre. Sueño despierto cada día y cada noche sueño que despierto. Hipérbaton. Consiste en la alteración o ruptura del orden lógico que nosotros empleamos para escribir palabras o escribir oraciones, para destacar determinados elementos frente a los demás que integran esa oración. Por ejemplo, del siempre en la montaña opuesto pino al enemigo noto, piadoso miembro roto, breve tabla, del fin no fue pequeño. En lugar de decir que desde la montaña siempre del opuesto pino nota al enemigo, piadoso, roto, tabla breve, pequeño delfín. Más negros que tiznados mis amores, hasta los pormenores más livianos detallan sus pesares con qué brío. Miguel Hernández. Estamos cambiando, o ellos
Luis de Góngora y Miguel Hernández cambiaron el orden lógico de la redacción para enaltecer alguna cualidad de determinadas palabras en relación a las demás palabras. En el primer verso donde dice del siempre en la montaña opuesto pino al enemigo noto, quiere resaltar que la montaña se encuentra en el pino opuesto y que desde ahí nota al enemigo. Pero, como dije, este tipo de redacción es aceptado en la poesía, pero no en la redacción cotidiana que usted emplea, porque entonces corre el riesgo de que las personas no comprendan su significado y no entiendan lo que usted quiere dar a entender. Anáfora consiste en la repetición consecutiva de una o más palabras al principio de cada verso o de cada frase. ¿Por qué fue desterrada la azucena? ¿Por qué la alondra se quedó sin vuelo? ¿Por qué el aire de mayo se hizo pena bajo la dura soledad del cielo? Si usted prestó atención, se repite ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? A esa forma de escribir emplea anáfora. Sueña el rico en su riqueza. ¿Qué más cuidados le ofrece? Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Pedro Calderón de la Barca. Sueña y sueña. Son las palabras que se repiten al principio de los versos. Recuerde usted que esta es una estrofa y que esta estrofa está constituida de 4 versos. Miren, 1, 2, 3, 4. En 2 de ellos se repite la misma palabra. Repetición consecutiva de una o más palabras al principio de cada frase o de cada verso. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano estás rodando por el suelo. Temprano, temprano, temprano. Anáfora. Que no se les olvide, por favor, porque eso viene en su folleto. El caligrama. Personalmente es una de las figuras literarias que más me gustan, porque a pesar de que son un poquito difíciles de trabajar, son bastante creativas. El caligrama es un poema visual, una frase o un conjunto de palabras cuyo propósito es formar una figura acerca de lo que trata el poema, en el que la tipografía, caligrafía o el texto manuscrito se arregla o configura de tal manera que crea una especie de imagen visual. Ejemplo. Dice el poema: la vida y el destino son sabios, te llevan hacia donde ir. Algunas veces parece que va hacia abajo, pero es ahí donde llegas a aprender algo nuevo. Depende de cómo usas el aprendizaje. Así que vive, usa todo a tu favor, vive al día. Este es solo tuyo. En esta vida, solo avanza el que aprende de sus errores, el que sabe usarlos a su favor y no el que se deprime y sucumbe ante una realidad que no comprende y es incapaz de aceptar la experiencia. La experiencia es el resultado de años de aprendizaje, sufrimiento y dolor que dan inteligencia. Bueno, está hecho un paraguas porque dice que nuestra mente debe ser como un paraguas, abierto. Entonces, el escritor del poema, por supuesto que ahora con la virtualidad hay muchas páginas que usted escribe la letra del poema y la misma página le hace el caligrama. Usted ya no tiene que estarse sacrificando como antes se hacía. Antes, si usted tenía este poema y le pedían que hiciera un caligrama y usted, voy a hacer un paraguas, voy a hacer una sombrilla. Bueno, entonces usted dibujaba primero la sombrilla y sobre las letras empezaba a escribir palabra por palabra del poema para darle esa forma. Después pasaba
esperaba que secara su lapicero y luego le pasaba borrador y ya quedaban las letras haciendo la forma del paraguas. Ahora es mucho más fácil. Ahí vemos otro poema transformado en caligrama. Uno más. Y el último. Como dije, esta es una de las figuras literarias que a mí más me gustan. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Nada, profe. No, profe. Bueno, sexto A debe resolver su folleto de la página 37 a la página 63 y presentar estas páginas el jueves 7 de octubre de 7:30 a 11:30. La sección B lo hará el día que sigue. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta en relación al folleto. Profe, pero ¿cuál de 36 a la que digo, a la 63, a la 63? Es la que revisó aquel día, ¿verdad? No, aquel día revisé de la 1 a la 36. Por eso ahorita va a revisar de la 36 a la Exacto. 63, ¿verdad? Sí, la otra parte, lo que nos hace falta. Gracias, profe. Muy bien. Si tienen preguntas en relación al folleto, este es el momento para que O las sea que hagan. tareas no va a presentar, profe. No, quedamos que este La tarea es bimestre, la del 36 al 63, ¿verdad? exacto, quedamos que este bimestre nosotros la única tarea que íbamos a trabajar en lenguaje eran nuestros folletos. Entonces que las clases iban a estar ah, adaptadas al folleto para, para por si hay algún tema, algo que no haya quedado claro. Diga, Alan. Muchas gracias, profe. Muy bien. Mi duda es sobre la tarea de matemática. Bueno, hágala pues. De la última conversión, convierte la fracción impropia a mixta. Ajá. ¿Cuál es la duda? ¿Cómo lo hago? Es que ahí no entendí muy bien, profe. Bueno, digamos que tenemos 14 tercios. Esta es una fracción impropia. ¿Cómo convierto esta fracción impropia a fracción mixta? Voy a dividir 14 dentro de 3. Dentro de 3. Voy a ir cambiando colores para que haya la diferencia. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 14? 4 veces. 4, miren. Sí se mira ese 4, ¿verdad? Sí, profe. 4, 3 por 4. 12. 12. 4 menos 2. ¿Cuánto Dos. es? 2. Y 1 menos 1. 0. 0. El cociente, este que ustedes ven acá, va a ser el número entero. 4. Este 3 que usted ve aquí va a ser el denominador. Y este residuo que está aquí va a ser mi numerador. Si quieren se los hago con los colores con los que estaban, porque para que no se me confundan. Así está bien, profe. Pero mejor voy a hacer con los colores para que Sí, no se... profe, hágalo con los colores, Ah, gracias. Espérenme, pues. La verdad es que este tema es bien fácil. No es para que se compliquen tanto. Ahí está. Ahora sí. Sí, La profe. fracción impropia, 14 tercios, es lo mismo que decir en la fracción mixta, 4 enteros, 2 tercios. No sé si todavía hay dudas, Alan. No, ¿Fue profe, Alan? gracias. Sí fue Alan, ¿verdad? Sí. Muy bien. Profe, ¿y esto se copia en el cuaderno, ¿Cuál? la sesión de comunicación y lenguaje? Sí, por favor, deben copiarla en su cuaderno de teoría. Yo se las voy a enviar ya. Ahorita se las envío. Ya terminó, profe. Ya terminamos. Por eso estoy diciendo si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, entonces puede hacerla. ¿Nadie tiene dudas? Vuelvo a hacer la pregunta que hice hace un rato.
¿Ya la mayoría ha leído su libro o no lo ha leído? Yo pregunto porque preparé un juego que les va a servir a ustedes para que se hagan una idea de lo que viene en el examen del libro. O sea, lo que quiero es ayudarles. Pero si usted no ha leído el libro, es por demás. Profe, yo solo he leído la mitad. Pues, ustedes me dirán, si quieren, probamos el juego. Sí, profe. Sí, profe, probamos el juego. Bueno, pues espérenme. Ahorita les envío el enlace. Ya que gracias a Dios tenemos buen tiempo, todavía vamos a poder jugar. Ya cayó el mensaje, profe. No, todavía no les he mandado el enlace. No, de la clase. Ah, bueno. El enlace lo voy a enviar al chat de Zoom. Ya les envié el enlace al chat de Zoom. Y si les llegara a solicitar un código, ahorita se los comparto. Yo creo que no necesitan el código porque ya entró una persona. Ya entraron 2. 3. Ya entró Max, Jennifer, Juana, Kimberly, Sergio, Marta, Lucas. Ya van 6 personas ingresando. Marta Yorleni, Adler. Disculpe, profe, no me deja ingresar. Bien. Solo dele clic al link que les compartí y ahí tiene que entrar. José Julián, Angélica, José Ángel Gabriel, Patricia, Azucena. Van 13 y hay 33 en sala. Si usted no se sabe alguna de las preguntas, no se preocupe. Solo es para que se haga una idea de lo que va a venir en su test. Una pregunta. Es que, ¿cuál es el código? Es que ahorita tengo mala señal y me saca, profe. Mire, en el chat de Zoom está el link. Si usted le da clic a ese link, no le va a pedir código, pero si se lo llegara a pedir, abajo está el código, que es 091645. Profe, ¿a dónde mandó eso? Al chat de Zoom. Profe, yo no estoy en el grupo, profe. No, al chat de Zoom. Aquí, ahorita, en el Zoom. Ah, Donde usted escribe su asistencia. ya. Bueno, no hay pena. Entró Julio, Nicolás, Ever, Jeffrey, Melissa, Alexander, Brian, Andy, Isabel, Cristian, María, Sandra Pishka, Carlos Josué. Profe, ¿Sí? solo que no me Diga. sale ahorita, o sea, el archivo donde me tengo que entrar, profe. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, No, o sea, ya ingresó, pero todavía no le aparece nada más. O sea, ahorita ya estoy aquí en chat, o sea, aquí donde está, pero Vaya, no le sale nada porque yo no le he dado iniciar. Hasta que yo le dé iniciar, empezamos todos. pongo, pero aquí puso Sergio Pérez, pongo eso, o sea, mi nombre y sección. Solo su nombre, solo un nombre si quiere, un nombre y un apellido, no importa. Ya, profe. Muy bien. Bueno, si ustedes quieren, empezamos ya. Nos faltan 6 personas, pero de repente no deje su conectividad. Ya va, ya entró Edgar también. 28. Como dije, nos faltan 6 personas, pero de repente su conectividad no les permita, pues, ingresar. Profe, me tengo que quedar aquí en mensajes, ¿verdad? O sea, aquí en chat. ¿Cuál es su nombre? Cristian Morales. Cristian. Pero usted no ha ingresado, creo yo. Ah, ya, Cristian Argueta, no, ¿verdad? No. Carlos, José. Estoy proyectando mi pantalla, ¿la pueden ver? Sí, profe.
Vaya, que, pero Cristian, no me aparece Cristian Morales. profe, pero usted mandó, o sea, aquí en chat algo para, o sea, para registrarnos. Al Zoom, sí, el chat de Zoom. Pero, profe, ¿será que me lo puede mandar otra vez? Porque como le digo, me sacó de la clase. Vaya, pero lo voy a reenviar al chat de Zoom. Vaya. Ahí está el link. ¿Ya lo Ah, puede ver? ya, ahorita estoy entrando, Vaya, dele clic, pues. Sí, con qué rosa. Ya entró Jennifer, ya entró Nicolás. Solo vamos a esperar a Cristian y damos inicio. Sí, profe, y ahorita sé lo que está pasando. Son 19 Profe, ¿y preguntas. en dónde se la pacha para que hagan las preguntas o para Todavía jugar no. eso? Todavía no. Hasta que yo le dé iniciar, van a poder empezar ustedes. Va, dele iniciar, profe. Estamos esperando a sus compañeros. Ahí estamos, cabal, profe, somos 32. Muy bien. Empezamos. Vamos a ver, no sé si entró al final Cristian o no entró, pero yo no lo veo. Cristian, ¿está presente? Bueno, empezamos pues. Profe, así está Cristian Argueta. Vamos a ver quién va en primer lugar. Nicolás Basilio. Sigue Nicolás Basilio en primer lugar. Mientras bailan y cantan, ¿quién cae al agua? No diga, solo seleccione la imagen que corresponda. Sigue Nicolás en primer lugar. No hay quien baje a Nicolás del primer lugar. Parece que Nicolás sí leyó su libro. Nicolás sigue en primer lugar, Henry en segundo, Eder está en tercero.
bajó al quinto. Adler está en quinto. Ever ya no aparece en los primeros 5. Profe, ¿qué lugar yo voy? Soy Adler. Ahorita vamos a ver porque ahorita se va a actualizar. Adler va en quinto lugar. Nicolás primero, Henry segundo, Angélica tercero. A Gracias, Nicolás profe. no lo han bajado de ahí. José Ángel Gabriel seguimos iguales. Los 5 que van al frente ahí se han mantenido. Henry se fue al primer lugar. Nicolás bajó al tercero. Nicolás bajó al cuarto. José Ángel Gabriel va en primer lugar, Henry segundo, Angélica tercero, Adler cuarto, Nicolás el quinto. José Ángel primero, Henry segundo, Angélica tercero, Adler cuarto y ya no vi quién iba en quinto, pero José Ángel, no hay quien lo baje ahora.
José Ángel. Julio se metió al quinto. Nicolás ya no aparece en los primeros 5. José Ángel sigue en primero, Angélica segundo, Adler tercero, Henry va en cuarto. Últimas 3 preguntas. José Ángel sigue en primero, Adler va en segundo. Penúltima pregunta. Y en primer lugar va José Ángel, Adler segundo, Henry tercero, Angélica cuarto. Y dice coma máxima. ¿Quién es coma máxima? Pues va en quinto. Última. A ver quién gana. Primer lugar, José Ángel, Adler segundo, tercero Henry, coma máxima cuarto y Angélica quinto. Muy bien, con esta última se termina el juego y vemos quién es el ganador o quién es la ganadora. Bien. Luego ya me quedé de primero, ¿verdad? Ahorita vamos a ver. Tercer lugar, José Ángel Gabriel. Segundo lugar, Henry. Y primer lugar, Adler Alejandro López Tiu. Ahí están los primeros 3 lugares. Si ustedes están viendo mi pantalla, ahí se ve cuáles tuvieron. Adler falló las primeras 2 y de ahí falló hasta el número 14 y la 18. O sea, ¿cuánto fallé en total yo? 4 de 19. Miren pues. Y hubo compañeros como Isabel, Julio, Carlos Josué, Marta Lucas, Jennifer, Ever. ¿Por qué aparece Ever? ¿Ya no siguió jugando o qué? Me parece que no contestaron. Bueno, pues este juego nos ha dado a nosotros una idea de cómo están en su lectura del libro y pues felicitaciones a los que puntearon bien. Y de ese juego van a salir las preguntas del libro, o sea que Adler tiene muchas posibilidades de quedarse con los 15 puntos de la prueba del libro. Bueno, pues eso fue todo. Muchas gracias por haber participado. Pasen feliz noche. Feliz noche, profe. Lo permite Adiós, mañana. profe. Feliz noche, profe. Feliz noche, profe. Bien, cuídense.